Sí, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan y me ven. Sí, estoy revisando el chat, ¿sí? Ok. Bueno, voy a presentar una exposición, pero antes también quisiera ver si logran ver las diapositivas de PowerPoint. Sí, ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Estrada, soy maestro de la Prepa 24. Yo creo que ya muchos me conocen. Imparto clases de biología en ambos turnos, matutino y vespertino. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles un curso o una explicación sobre cómo lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, y tenemos dos propuestas, tanto el ABP como el estudio. Profesor, perdón, sus diapositivas no se ven, únicamente estamos viendo su rostro. No sé si pudiera compartir su Ah, pantalla, por favor, porque no lo estamos observando la sí, presentación. sí, ahora sí ya lo ven. Ahora sí, profe, muchas Sí, gracias. ok, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, antes que nada espero que todos estén bien y que estén en sus casas guardando la cuarentena. Y bueno, ¿sobre qué trata lo que voy a abordar? Bueno, son varios aspectos, varios tienen que ver con un trabajo de tesis que desarrollé durante mi estancia en la maestría de la MADEMS, en la cual yo creo que también muchos tienen conocimiento porque varios de la escuela pues ya la han estado cursando, la están cursando en la actualidad. Entonces, este trabajo es fruto del todo lo que hice durante 2 años, y bueno, esto se presentó finalmente como trabajo de tesis, y tuve dos tutores, uno que se llama maestro, bueno, es el maestro en ciencias Rafael Chávez, y también a mi, y otro maestro tutor, el cual era pedagogo, y bueno, él tenía un enfoque psicológico. Bueno, pero voy a ahondar ya en la cuestión que nos importa, que es la siguiente. En la conferencia pasada, el maestro Gerardo estuvo hablando de una cuestión que era la profesionalización del docente, y hablaba de dos aspectos importantes, y es que en la escuela, sobre todo en media superior como en superior, observamos que hay una discrepancia entre los maestros que tenemos la cuestión de la didáctica y también los que tienen la cuestión de la disciplina. Didáctica refiriéndonos a los maestros normalistas por lo regular, y de la disciplina refiriéndonos a los maestros de licenciatura, los que tienen una ingeniería. Entonces, esa discrepancia que provoca que al final de cuentas nosotros no sabemos si estamos en realidad cumpliendo con nuestra función docente. De ahí que se hayan originado cursos y ponencias, etcétera. Ahora, ¿esto a qué va con lo que le estoy diciendo? Bueno, el maestro Eugenio Camarena, que es un pedagogo de la FES Iztacala, menciona que no se puede lograr los aprendizajes si no hay didáctica y no hay disciplina para lograr todo esto que es el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? En la mayoría de los casos, nosotros nos hemos afrontado desde que vamos cursando los primaria, secundaria, preparatoria, con la cuestión de que vemos un desfase entre lo que es la disciplina, o sea, los conocimientos teóricos, y la didáctica. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros maestros nos han enseñado a través de la cuestión de estar nosotros sentados escuchando y ellos dictando, ellos dando una ponencia, lo que se dice que es una clase magistral. Entonces, ahí nos estamos olvidando de la cuestión didáctica pues que seguramente pues habremos visto manejan muy bien los compañeros normalistas. Entonces, ese desfase provoca, a final de cuentas, que nosotros como maestros docentes de media superior, pues tengamos una problemática al afrontarnos con los alumnos. ¿Por qué? Porque podremos tener todos los conocimientos del mundo, pero nos falta la cuestión didáctica. Entonces, cuando es la primera vez que llegamos al aula de clases, observamos ese desfase, y pues vemos reflejo de toda esa cuestión, pues cuando estamos viendo los resultados de los aprendizajes que nos gustaría que lograran los alumnos, pero que cada jornada de acompañamiento, pues vemos que no se logran, simplemente porque pues tal vez las estrategias de enseñanza-aprendizaje no sean las adecuadas. Ahora, no por eso quiero decir que todos los maestros que estamos en media superior, estamos en licenciatura, seamos maestros que dan cátedra.
creo que hay muy buenos ejemplos de maestros que aplican esta cuestión de manejar tanto la cuestión de la disciplina, los conocimientos teóricos, como también los conocimientos de la didáctica. Y bueno, pues quisiera mostrarles dos ejemplos, que son la maestra Rosario Fernández de la FES Iztacala y la maestra Arlet López Trujillo. Las dos son biólogas y las dos pudieron haber dado clases teóricas durante toda su periodo de clases, pero sin embargo les importó mucho la cuestión didáctica y pues ellas en algún momento me dieron clase y creo que aprendí mucho de ello. Y pues de esos aprendizajes quisiera retomar parte para lo que les voy a explicar. Ahora, me gustaría ver si alguien quisiera participar y decirme qué es el aprendizaje significativo, que es el tema central que quiero trabajar en esta exposición. Entonces, si alguien quisiera rápidamente conectar su micrófono o veo respuestas del chat. Okay. Bueno, no he visto que contesten, pero bueno, para continuar con esta cuestión, el aprendizaje significativo es una teoría que surge a partir de David Ausubel. David Ausubel es un pedagogo que dice que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que se logra con la incorporación del aprendizaje nuevo a partir del aprendizaje anterior, o sea, nuestros aprendizajes previos. Y finalmente, a partir de esta incorporación se logra que los conocimientos tengan un sentido, un significado para nosotros. Por eso se llama así aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje significativo solamente se va a lograr cuando nosotros logramos en los estudiantes un aprendizaje en el cual ellos crean que es de relevancia para su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque pues ellos ya lo han, o en algún momento lo han vivido. Y bueno, ese aprendizaje significativo lo vemos con cuestiones tan sencillas como el cruzar el semáforo. ¿Por qué? Más bien, cuando nosotros estamos detenidos por el semáforo. ¿Por qué? Nosotros observamos cuando estamos eh, en el cruce peatonal que hay un semáforo que nos indica 3 colores. Inconscientemente nosotros ya hacemos las acciones que indican los colores. ¿Por qué? Porque cada color tiene un simbolismo. Rojo, detenerse; amarillo, bajar la velocidad o precaución; y el verde, que es avanzar. Entonces, esto se ha articulado dentro de nuestra memoria para formar un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque ya es parte de nuestra cotidianidad y nosotros lo vemos como algo normal, pero sobre todo importante. ¿Por qué? Porque nos permite tener ciertas normas de convivencia. Y bueno, tenemos otro caso. Esta imagen que están observando aquí es la imagen de la chicharronera. Seguramente ustedes han escuchado de esa fórmula. Como tal, no tiene un nombre propio, pero muchos maestros dicen, esta fórmula que les voy a poner el día de hoy, esta es la fórmula de la chicharronera. Y bueno, muchos se preguntan que por qué la chicharronera. Pues hay muchas respuestas, pero lo importante aquí es que nosotros cuando volvemos a ver la fórmula muchas veces decimos, esta es la fórmula de la chicharronera. Tal vez no rescatemos o recordemos cómo se realiza en sí, pero sí recordamos que esa fórmula es la chicharronera. ¿Por qué? Porque también se guardó en nuestra memoria. Se formó algún tipo de aprendizaje que nos logra que la incorporemos y lo recordemos. Otro ejemplo que les puedo mencionar aquí es el ejemplo de este virus. Seguramente muchos de ustedes al observar la pantalla han de haber dicho, caray, este es el coronavirus. Y bueno, ¿qué viene al caso? Esta información que a lo largo de este tiempo nosotros hemos estado escuchando, viendo, se ha incorporado dentro de nuestra memoria y ha hecho que también forme parte de nuestro aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque con simplemente ver una imagen, ahora sabemos qué tipo de virus es. Porque si nosotros observamos otras imágenes, seguramente veremos que hay distintos tipos de virus con distintas formas. Ahora, en la imagen se ve que dice ahí
que el virus está formado por proteínas. Y si yo digo proteínas a un chico o a ustedes, pues muchas veces nos viene a la mente alimentos que contienen proteínas, alimentos de origen animal, las leguminosas, por ejemplo. Entonces, esto es aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo asimilamos con los conocimientos previos y el conocimiento nuevo y somos capaces de recordarlo y retomarlo. Ahora, también les podría decir que las proteínas y sus constituyentes que se llaman aminoácidos incluso se encuentran en los asteroides que se encuentran ahí flotando en el universo. Entonces, esta es información nueva que se está asimilando con la información previa. Esto es lo que dice Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Entonces, yo en una clase podría empezar hablando de esas cuestiones básicas que tienen los alumnos, conocimientos previos, y retomarlos con información nueva de mi área. Y bueno, ¿cómo se logra ese aprendizaje significativo? La respuesta como tal no está, y si es que llegase a estar, es una respuesta muy compleja. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo incluye cuestiones pedagógicas, cuestiones psicológicas, incluso cuestiones biológicas. Entonces, como tal, no podemos dar una respuesta o decir la clave es o que hay una estrategia de enseñanza que nos puede lograr aprendizaje significativo en todos los casos, pero sí podemos dar tips o una serie de claves o de características que nos podrían ayudar a lograr ese aprendizaje significativo. ¿Y cuáles son ellas? Primero, tendríamos que hablar de la didáctica. Didáctica, entiéndase, no nada más como la cuestión de utilizar el pizarrón, utilizar un cartel, utilizar las exposiciones, sino que estamos hablando de los recursos, englobando los recursos, tanto material didáctico, los procesos de enseñanza, de aprendizaje, así como todas esas herramientas que se llegan a requerir en algún momento para lograr el aprendizaje, que incluye incluso, por ejemplo, los instrumentos de evaluación, los momentos, bueno, lo que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, todo eso engloba la didáctica. Y bueno, dentro de la didáctica podemos retomar el constructivismo. Y dentro de una de las corrientes del constructivismo tenemos a John Dewey, el cual habla sobre la construcción del conocimiento a partir de la acción, como dice ahí la frase. Y dice que la enseñanza no se puede dar si no es a través de la acción. ¿Por qué? Porque nosotros y la educación forma parte de nuestra vida. Entonces, si nosotros no retomamos esta cuestión, ¿en qué momento vamos a lograr los aprendizajes si los alumnos son pasivos? Y bueno, John Dewey tiene varios libros, dentro de los cuales podríamos retomar uno que se llama Experiencia y Educación. Este libro dice, dentro de las cosas importantes, 2 puntos. Primero, tenemos que la enseñanza debe ser situada y segundo, que el aprendizaje debe ser de tipo experiencial o, en este caso, activo. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de los puntos? En primer lugar, cuando estamos hablando de enseñanza situada se refiere a que nuestra enseñanza debe estar situada en el contexto de los alumnos, en las situaciones que los alumnos viven día con día. Y también debe ser de tipo experiencial o activo. ¿Por qué? Porque los alumnos deben ser partícipes de su proceso de aprendizaje. Y eso se refiere sobre todo a que deben generarse experiencias dentro y fuera del salón del aula que a los alumnos les sean significativas y que ellos a largo plazo puedan recordar. ¿Por qué? Porque les pudo haber sido emotivo, pudo haber emociones de por medio, etcétera. Ahora, retomando el primer punto sobre el contexto, quisiera decirles que muchas veces nosotros el contexto lo resumimos en nada más lo que es la comunidad. Pero el contexto en sí implica desde el aula, también implica la institución en sí, su propia comunidad, ni a nivel país o global. Ejemplo, tenemos por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita con el coronavirus. Hay una problemática a nivel aula por la forma de trabajo, el trabajo en línea, en la institución porque no están asistiendo, en la comunidad porque a lo mejor ya hay casos de
coronavirus en su comunidad y en el nivel país y a nivel global, porque diariamente estamos viendo estadísticas sobre cómo van cambiando los casos, las muertes, etcétera. Y bueno, esto en suma se llama vida cotidiana. La vida cotidiana es todo lo que ocurre en el contexto del alumno a nivel país, comunidad, institución y aula. Entonces, lo que trata de decir aquí Dewey es que debemos involucrarnos en la vida cotidiana de los alumnos, retomarlo y trabajarlo dentro del salón de clases con un aprendizaje activo. ¿Para qué? Para que al final logremos un aprendizaje significativo. Y bueno, esto es por la parte didáctica, también la parte psicológica, pero también hay una cuestión biológica que muchas veces no se retoma. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho desconocimiento. Y bueno, dentro de la cuestión biológica tenemos a las neurociencias, que son el área de la biología que se dedica al estudio del cerebro. Y bueno, el estudio del cerebro implica estudiar tanto sus estructuras, el funcionamiento de unas células que se llaman neuronas, y cómo esto produce una serie de respuestas como son la conciencia, el que nosotros veamos, el que nosotros escuchemos, etcétera. Y bueno, neurocientíficos hay muchos, pero los que están dedicados al área de la didáctica, más que la didáctica, es el área del cómo nosotros aprendemos o cómo es el proceso de aprendizaje del cerebro, son dos. Retomamos aquí a Eric Kandel y Donald Hebb. Eric Kandel fue un neurocientífico importante. ¿Por qué? Porque él formuló las bases biológicas del aprendizaje, que ahorita voy a decirles cuáles son esas bases en general. Y Donald Hebb, que es el que plantea la idea de cómo se da ese aprendizaje al nivel de las neuronas. Ahora, eso también nos lleva a la siguiente cuestión. Si ustedes han tomado cursos, talleres en línea, han visto tal vez que salen ya muchos anuncios de cursos de neurodidáctica, cursos de neuroeducación. Hay muchos libros ya, hay mucha información ya. Mucha de ella, pues, de cierta forma no es cierta. ¿Por qué? Porque los que están escribiendo el libro, pues, en sí no son personas que tengan conocimiento en el área, y muchas veces es copia de la copia de otros libros. Entonces, yo preferí mejor hablarles de la cuestión de los autores en sí, la investigación que yo he hecho a lo largo del tiempo y conocimientos que sí están establecidos, más que de los libros que pues les venden como bestsellers. Entonces, ¿qué es lo que dice las bases biológicas del aprendizaje? En primer lugar, el aprendizaje, como afirman los pedagogos, los psicólogos, sí debe ser de tipo activo. Los neurocientíficos validan esto, pero ¿qué es tipo activo? Activo no se refiere a que el alumno nada más esté escribiendo lo que se les pone en el pizarrón. ¿Por qué? Porque aunque él esté moviendo la mano y esté llenando el cuaderno de anotaciones, en realidad nada de eso se está guardando en su memoria, nada de eso se está aprendiendo. Activo, por el contrario, se refiere a otra cuestión, y es la siguiente. Activo se refiere a que en el aula el alumno participe, como se ve en la imagen. ¿Por qué? Porque cuando el alumno está participando, cuando el alumno está actuando, cuando el alumno es parte activa de su propio aprendizaje, en su cerebro ocurren una serie de procesos que fomentan el aprendizaje. Entonces, aquí vemos dos situaciones: los que llegan y dictan, los que llegan y nada más se dedican a hablar, pero no promueven la participación de los alumnos, y tenemos a los maestros que sí lo hacen, los que sí están fomentando el aprendizaje de verdad. Algunos sí tienen conocimientos, hay unos que lo hacen porque pues, lo han visto o lo retoman de otros maestros que lo han hecho a lo largo del tiempo. Pero bueno, ¿cuáles son esas bases biológicas? Retomando lo que les decía anteriormente. Primero, tenemos en el cerebro, que es nuestra estructura en la cual nosotros desarrollamos todos estos procesos complejos, varias áreas encargadas del aprendizaje de tipo explícito. ¿Y qué es el aprendizaje tipo explícito? El aprendizaje de conceptos, que es lo que en su mayor parte nosotros nos dedicamos en el aula de clases. Pero también tenemos la parte de la corteza frontal, que son estas áreas que están señaladas: el cuerpo estriado, la sustancia nigra, núcleo accumbens y otras áreas.
En fin, en sí el cerebro participa en el aprendizaje, pero dependiendo del tipo de aprendizaje son las áreas que se van a estar utilizando. Pero le reitero, en el caso del aprendizaje de tipo explícito, que son conceptos, recuerdos de las personas, de las caras, estamos hablando de estas áreas. Y hay otro tipo de aprendizaje que se llama de tipo implícito, pero ahí ya son áreas como son las áreas somatosensoriales o las áreas motoras que se encargan de este tipo de aprendizaje. Y bueno, ¿cuál es el aprendizaje implícito? Cuando nosotros aprendemos a manejar, por ejemplo, un coche, a manejar una bicicleta. Ahora, también hay que retomar dos conceptos que se manejan ahora en neurociencias, que es el aprendizaje y la memoria. Ahora, también quisiera mencionarles que muchas veces estamos observando cómo ahora se le da o se está golpeando a la memoria, se le está diciendo que la memoria no debe ser parte importante del aprendizaje, que la memoria o la memorización no es buena, pero como les voy a mostrar ahorita, en realidad la memorización, por el contrario, sí tiene un papel importante en el aprendizaje. Y bueno, a nivel de las neurociencias, ¿qué es el aprendizaje y qué es la memoria? El aprendizaje, como se define a nivel neurocientífico, es el cambio en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos algo, se modifica nuestro cerebro. Nuestro cerebro es plástico, se puede transformar, tanto con las experiencias buenas como las malas, el aprendizaje se modifica, más bien el cerebro se modifica. Por eso se dice que es un cambio en el sistema nervioso. Y bueno, este resultado de las experiencias, y si bien recuerdan, les dije que Dewey hablaba de las experiencias, que debe ser un aprendizaje experiencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos una señal proveniente del entorno a través de nuestros sentidos, eso llega hasta nuestro cerebro y nuestro cerebro lo analiza. Cierta información se va a guardar y cierta información se va a desechar o olvidar. Por eso es resultado de la experiencia. Finalmente, dice que el aprendizaje es un proceso por el que adquirimos los conocimientos del mundo. Ahora, para poder adquirir esos conocimientos del mundo se necesita de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es la codificación, almacenamiento, consolidación y recuperación de la información que nosotros aprendimos. Y como les repito, hay varios tipos de memoria y hay varias formas en las cuales nosotros podemos aprender y memorizar también. Pero aquí lo importante es recuperar que la memoria en realidad es muy importante para el aprendizaje. No se puede decir que se pueden lograr aprendizajes si no se consolidan las memorias o los recuerdos, sino que al contrario, esto debe ser muy importante y se debe hacer hincapié. Ahora, ¿eso por qué? Nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos una serie de situaciones, las cuales guardamos en nuestro cerebro como recuerdos, como cuáles. Desde que somos niños, tal vez alguien tiene recuerdo de cuando se cayó de la bicicleta, porque estaba aprendiendo a manejar la bicicleta. Seguramente muchos tenemos recuerdos del día que nosotros nos graduamos de la universidad. Tenemos recuerdos de alguna película. Incluso tenemos recuerdos de cómo hacer operaciones matemáticas. O si ya nos preguntan cuánto es 4 por 2, sabemos que es 8. Todo eso se guarda en forma de recuerdos en la memoria explícita de nuestro cerebro. Y bueno, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque los recuerdos son la esencia de lo que nos forma a nosotros mismos. Ahora, todos esos recuerdos se almacenan en nuestro cerebro de distintas maneras, pero la base biológica es la siguiente. Si ustedes recuerdan lo que les mencionaba anteriormente, nosotros en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, poseemos unas células que se llaman neuronas, y son esas células que están señaladas ahí en la diapositiva. Las neuronas son unas células con forma ameboide que realizan un proceso llamado sinapsis, que es una forma de comunicación entre ellas. ¿Y por qué? Porque ellas procesan toda la información que proviene de nuestro entorno. ¿Para qué? Para dar una respuesta que puede ser de todo tipo. Por ejemplo, si nosotros vemos que algo peligroso se está acercando, pues lo más lógico sería alejarnos, aunque también algunos pues tendrían una reacción diferente y se paralizarían. Pues todo ese proceso lo realizan las neuronas mediante las sinapsis múltiples que realizan en nuestro cerebro.
Y bueno, neuronas, pues cálculos estiman que son miles de millones las que tenemos. Entonces, estas neuronas realizan procesos mucho más complejos que incluso las computadoras más potentes que existen en la actualidad. En estos momentos no hay ninguna computadora que llegue a hacer el proceso de análisis, codificación que hace el cerebro. Entonces, por eso son importantes estas estructuras, este tipo de células en particular, que solamente se encuentran en nuestro sistema nervioso. Y bueno, la forma de almacenarse la memoria en nuestro cerebro a través de la comunicación en las neuronas es de tres tipos. Tenemos la memoria sensorial, que es la memoria que guardamos durante corto tiempo, estamos hablando de décimas de segundo, como por ejemplo cuando pasa un destello de luz rápidamente a nuestro alrededor o cuando escuchamos un ruido. Ahora tenemos el segundo tipo de memoria que se llama de corto plazo. La memoria de corto plazo, a diferencia de la memoria sensorial, requiere de atención y de repetición. Ahora, ¿cuál es la memoria de corto plazo? Aquella que dura segundos y minutos. Y ejemplo tenemos cuando nos piden que recordemos un número de teléfono. Nosotros, ¿qué hacemos? Por lógica, está lo repite y repite, y pues ya finalmente cuando nos piden que les digamos cuál es el número de teléfono, pues se los decimos en ese momento, pero si nos piden durante 5 o 10 días que les volvamos a repetir o un año después, pues seguramente no lo habremos o no podríamos repetirlo. ¿Por qué? Porque se almacenó en memoria de corto plazo, o sea, ya se olvidó, porque es una memoria que solamente llega a durar segundos o minutos. Y finalmente tenemos la memoria de largo plazo, la memoria que es para toda la vida, que dura años, que dura días, que dura horas. La memoria de largo plazo, en términos didácticos, por así decirlo, pedagógicos, es aquello que nosotros conocemos como aprendizaje significativo. El aprendizaje que se guarda ahí, que no se olvida. ¿Por qué? Porque ciertas situaciones lo fomentaron. Ahora, ¿de qué forma se logran esos aprendizajes significativos, esas memorias a largo plazo? Las memorias a largo plazo se logran mediante el fortalecimiento de la sinapsis, las conexiones que existen entre las neuronas. Conexiones que en las memorias a largo plazo, o sea, recordar algo durante mucho tiempo, son conexiones que se tuvieron que haber podido dar y que no se destruyeron, por así decirlo, sino que se mantuvieron. Y que cuando yo vuelvo a recordar algo, porque vuelvo a ver una escena de la película o algo así, pues mi cerebro lo recapitula. ¿Por qué? Porque ya está almacenado dentro de la sinapsis que hacen estas neuronas. Pero aquí también hay que especificar una serie de cuestiones. A nivel de las células, ¿qué es lo que ocurre en la memoria de corto y la memoria de largo plazo? Pues ocurre lo siguiente, y aquí están las bases del aprendizaje significativo a nivel biológico. Primero, en la memoria de corto plazo hay una mayor conexión entre las neuronas, las sinapsis se fortalecen, como indica ahí la imagen. ¿Por qué? Porque se mantienen las conexiones neuronales, pero como es memoria de corto plazo, si nosotros, por ejemplo, no seguimos repitiendo ese número durante días, años, pues lo vamos a olvidar y esas sinapsis se van a perder finalmente. En cambio, en la memoria de largo plazo hay un cambio anatómico en las neuronas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la memoria de corto plazo, en la memoria de largo plazo las neuronas forman mayor cantidad de conexiones sinápticas entre ellas, y al fortalecerse esas conexiones sinápticas, esas conexiones al final de cuentas no se pierden, se quedan durante mucho tiempo. Y bueno, si ustedes han escuchado alguna vez de la enfermedad de Alzheimer, parte de la enfermedad de Alzheimer, de que se pierden los recuerdos, se atribuye a esta situación, de que se van perdiendo conexiones sinápticas entre las neuronas y por eso se pierden los recuerdos. Y pues va siendo gradual, pérdida de recuerdos tan simples como dónde dejé las cosas, hasta finalmente no recordar quién está al lado mío, a pesar de que es mi esposa. Y bueno, estas son las bases biológicas del aprendizaje de tipo significativo, y que nosotros llamaríamos, por así decirlo, memoria a largo plazo. Y bueno, esto se ve reflejado y tenemos muchos estudios sobre esto. Un ejemplo es el caso de los músicos. Cuando un músico
se dedica toda su vida a esta cuestión de aprender un instrumento musical, pues su cerebro cambia y su cerebro ya no va a ser igual que fue al inicio. Y pues esas diferencias se registran y se pueden trabajar. En este caso observamos en esta imagen cómo la persona que está en la parte superior o el cerebro de la persona que está en la parte superior tuvo cambios sobre todo en la corteza somatosensorial y la corteza motora y en la corteza auditiva, que son las regiones que nosotros más utilizamos cuando estamos aprendiendo o tocando un instrumento musical. Sin embargo, las personas que están abajo, los cerebros de abajo, vemos que no hay un cambio importante en estas mismas áreas. ¿Por qué? Porque pues no las están desarrollando. Entonces, lo que quiero decir aquí es que nosotros, entre más desarrollemos un área en específico o desarrollemos más una actividad, pues nuestro cerebro va a modificarse y va a haber, por ejemplo, un mayor tamaño en ciertas áreas. Y por el contrario, si dejamos de hacer ciertas actividades, pues también va a haber modificaciones en nuestro cerebro. Ejemplo de ello son las personas que se quedan ciegas. Las personas que se quedan ciegas pierden o disminuye la masa de ciertas áreas, como son el área visual, las distintas áreas del córtex visual. Y sin embargo, desarrollan otras, como por ejemplo son las áreas auditivas. ¿Por qué? Porque un ciego ya no se apoya de su vista, ahora se apoya del sentido auditivo. Entonces, como podemos ver, nosotros cuando logramos el aprendizaje de verdad, el aprendizaje significativo, estamos logrando cambios anatómicos incluso en nuestro cerebro, por más sorprendente que pudiera parecer. Y bueno, regresamos al salón de clases. En el salón de clases, muchas veces nosotros implementamos estrategias, porque incluso el estar hablando es una estrategia, pero que funcionen o no va a depender de varios factores. El que logremos aprendizajes significativos va a depender de varios factores. Ahorita no los voy a comentar porque pues la cuestión aquí es hablar sobre las estrategias del ABP y el estudio de casos. Pero, por ejemplo, la motivación, la atención, que el alumno tenga interés, eso promueve lo que les comentaba anteriormente en anteriores diapositivas sobre mayores conexiones sinápticas que promueven el aprendizaje. Y bueno, lo que esperaríamos nosotros al final, si fuéramos neurocientíficos, es que el cerebro de nuestros alumnos cambiara, que se desarrollara, pero sobre todo las áreas en las cuales nosotros estamos buscando el aprendizaje. Y bueno, todo eso nos conlleva, y vamos ahora a la cuestión educativa, que son las estrategias educativas. ¿A qué se refiere estrategias educativas? A las estrategias que promueven el aprendizaje. Y en este caso tenemos un montón de estrategias, cada quien ha utilizado distintas estrategias, pero tenemos estrategias que promueven el aprendizaje significativo. Digo promueven porque no necesariamente lo van a lograr, depende también de varios factores. Y bueno, estas estrategias y las que voy a trabajar el día de hoy se llaman ABP y estudio de casos. Tienen una serie de características que comparten. La primera de ellas es que relacionan lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana de los alumnos. Y eso también ya lo habíamos comentado anteriormente con los trabajos de Dewey y las neurociencias. Y también estos, el estudio de casos y el ABP fomentan que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque están conectando aprendizajes con situaciones de la vida cotidiana. Y bueno, ¿cómo surgieron estas estrategias? Si ustedes están observando la imagen, seguramente recordarán algún día de sus clases en la universidad, en la normal, en la preparatoria, en el CCH, en el CONALEP, en donde haya sido. Y pues no, creo que todos recordamos siempre al maestro que se dedicó a escribir y escribir y escribir, pero nadie recuerda lo que estuvo escribiendo. ¿Por qué? Porque pues ¿quién puede guardar tanta información? El cerebro no es capaz de guardar tanta información, a pesar de que sea más poderoso que una computadora, que las supercomputadoras. Entonces, a partir de eso y que en las escuelas de medicina, sobre todo, se dieron cuenta que los alumnos no estaban aprendiendo porque cuando llegaban a trabajar con los pacientes, estaban en los hospitales, pues simplemente no
lograban solucionar las enfermedades, darles una respuesta, pues decían, pues es que el problema es que como todo el día están ahí leyendo y leyendo y leyendo, pero no comprenden nada y no están afrontando situaciones de verdad, pues en qué momento están o van a aprender de verdad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en las escuelas de medicina? Se pasó a cambiar el paradigma y el paradigma cambió a uno en el cual decía, pues vamos a llevar a los alumnos ahora a a que se enfrenten directamente con los pacientes en los hospitales y pues obviamente va a haber aquí un maestro y van a haber unas pasantes y el maestro les va a sugerir casos o situaciones y los pasantes tienen que apoyarse para resolver el problema. Algo similar a lo que ocurre en una serie que tal vez ustedes hayan visto que se llama Doctor House y que ahí está la imagen. Y bueno, a partir de ello, varias universidades prestigiosas fueron implementando modelos en los cuales se trabajaba mediante estudios basados en problemas y casos. La que se tiene mayor bibliografía y se considera que fue la precursora se llama la Universidad de McMaster en Canadá, y eso fue en el año de 1969. Ella implementó ya en sus planes de estudio el aprendizaje basado en problemas. Posteriormente, décadas después, en los años 90, el Tecnológico de Monterrey y la Facultad de Medicina implementaron también esta estrategia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en sus facultades. Y a nivel bachillerato tenemos numerosas escuelas, pero rescatamos sobre todo al Colegio de Ciencias y Humanidades. Los SHs, en la actualidad, los maestros que cursan MADEMS y varios que tienen cursos de actualización, pues se les pide que implementen estrategias de este tipo. Pero también tenemos bibliografía que nos habla del Colegio de Bachilleres, el CONALEP, etcétera. Y bueno, como se observa en esta diapositiva, en los antecedentes, en el caso del CCH hay una página en la cual tenemos un montón de tesis que nos hablan sobre la utilización de ABP en distintos temas. En este caso es biología, pero si ustedes quieren o les interesaría, también hay ABP para física, para química, incluso hay para áreas como matemáticas, redacción, bueno, literatura, etcétera. Y bueno, las aportaciones son varias. Ahí, si alguien quiere finalmente leer bien todas las aportaciones, les puedo mandar la diapositiva, pero en general lo que les puedo comentar y se puede concluir a partir de este compendio de explicaciones es que el ABP fomenta varias cosas. Una es la motivación, otra es la atención, otra que efectivamente haya aprendizajes significativos y que incluso se fomenta mucho habilidades, actitudes, estrategias y herramientas, porque el ABP se trabaja en equipo y ahorita les voy a explicar en sí en qué consiste esta estrategia. Y bueno, el ABP como tal consiste en el planteamiento del problema por un profesor. El profesor, en este caso, propone un problema de la vida cotidiana de los alumnos y esto lo resuelven mediante el trabajo en equipo. Por lo tanto, a partir de esta estrategia podemos establecer que el principal actor en el proceso de aprendizaje es el alumno y el profesor sirve o funge como alguien que orienta el aprendizaje, como alguien que está apoyando, que es parte de también los fundamentos del constructivismo. Y bueno, el problema que se les plantea a los alumnos puede ser en varios formatos, no necesariamente tiene que ser un texto. Se puede elaborar un audio, se pueden ver notas de periódicos, se pueden ver notas que salieron en la televisión, etcétera. Y bueno, el ABP se sugiere que se trabaje en varias sesiones. La primera, por lo regular, es para atender a los conocimientos previos, presentación de la forma de trabajo. Posteriormente, en una segunda sesión se sugiere que se haga ya la lectura, se vea en unas diapositivas, en un video el problema, se formule una hipótesis como si fuera un experimento y también se formule cuál es el problema central que se tiene que atender para que posteriormente los alumnos procedan a la investigación. Luego, en una tercera y cuarta sesión ya son presentación de los resultados de distintas formas, exposiciones, carteles y finalmente
sería observar si se llegó a los aprendizajes que nosotros estamos esperando mediante cuestionarios o otro tipo de herramientas o instrumentos de evaluación. Ahora, el ABP también tiene una característica de que al ser problemas de la vida real, incluso se les puede llevar a los alumnos a que vean el problema en directo. Y pues en mi caso, lo que realicé al trabajar con cuestiones de animales en peligro de extinción, pues llevé a cabo un recorrido a un vivario, que es un lugar en el cual tienen organismos que son recogidos por la Profepa, que es un organismo que se encarga de las cuestiones ambientales, de legislación ambiental. Entonces los alumnos ahí estuvieron en contacto con organismos en peligro de extinción y vieron que el problema en realidad sí es de relevancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un organismo como el ajolote, que prácticamente sus lugares en los cuales se reproduce, en los cuales vive, se están perdiendo. Entonces, al final los alumnos se dieron cuenta que pues sí era un problema de relevancia y pues eso los motivó de cierta forma. Y tenemos también, por otra parte, la otra estrategia que es el análisis o estudio de los casos. Ahora, mucha bibliografía dice que el ABP y el estudio de casos, pues prácticamente lo mismo, pero el estudio de los casos no requiere necesariamente que se lleve a cabo en varias clases, su estructura es un poco más sencilla. Y bueno, ¿a qué se refiere el estudio o análisis de los casos? Pues primero, nosotros lo que hacemos como maestros es ponerles a los alumnos en formato narrativo, o sea, en un texto, un problema, un caso que sea relevante, que sea de su cotidianidad. Y en este caso, estos problemas o casos no necesariamente tienen que tener una sola solución. ¿Por qué? Porque discutiendo, en una mesa de discusión o debates, pues se pueden plantear, se pueden dar varias respuestas. Entonces, si están ahorita poniendo atención con lo que les dije, pues algo importante y la base de aquí es elaborar un caso. Ahora, a nosotros nos piden en la tercera vuelta que nosotros trabajemos con estudios de caso y nos dicen que elaboremos un caso. ¿Por qué? Porque así se les va a evaluar a los alumnos que llegaron a esa tercera vuelta. Y bueno, ¿qué es lo que hay que tomar en consideración en la elaboración de el estudio o escenario problema? Primero, considerando la bibliografía, tenemos a este autor que se llama Dutch y plantea lo siguiente. Dice que primero hay que considerar la elección del tópico seleccionado. ¿A qué se refiere eso de elección del tópico seleccionado? Tenemos que hacer un análisis sobre qué problemas son relevantes para los alumnos y enmarcarlos posteriormente en el texto. Luego hay que considerar los objetivos de aprendizaje y sus niveles taxonómicos. ¿Por qué? Porque según el nivel taxonómico es el nivel que vamos a abordar dicho aprendizaje o dicho tópico o tema. Y lógicamente hay que realizar un complemento escrito para formar el escenario. Y bueno, ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Y bueno, el complemento escrito es importante que sea una historia real. Y de ahí que pues podamos tomar noticias de la televisión, noticias de los periódicos, de las revistas, etcétera. Y bueno, este caso es importante señalar que debe ser sometido a revisión de pares. Y bueno, ¿esto que se refiere? A que el texto debe ser leído por un compañero de la misma materia, e incluso a veces de otra materia, en caso de que queramos ver cuestiones de la redacción. ¿Para qué? Para hacer las correcciones que sean debidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que somos expertos, pero pues siempre sería, bueno, no queda de más que pues alguien nos apoye y veamos que pues hay cosas por corregir en ocasiones. Y bueno, esto ya al final le da una validez al caso. Entonces, pues lo que se podría plantear es que pues si nos piden que lo elaboremos, le pidamos a un compañero que nos lo revise. Incluso se maneja la situación de que lo pudiera leer un estudiante, no necesariamente del mismo grupo, de otro grupo, un estudiante de otra escuela, un familiar que estuviera en el mismo nivel educativo. ¿Para qué? Para que le diera validez mediante
que diga él, pues ya lo leí, hay cosas que no me quedan claras. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros podemos decir que pues, está perfectamente redactado, pero tal vez para un alumno no sea así, no lo entienda. Entonces, de ahí que es importante que también tomemos en consideración que pues un alumno lo lea. Y bueno, aquí lo importante sería que fuera un alumno estudiante del mismo nivel, que estuviera pues o tuviera conocimiento del tema. Pero bueno, esas ya son cuestiones que cada quien debe tomar en cuenta y cada quien decide cómo lo maneja. Ahora, lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen, que espero que todos estén observando, este es el formato con el cual se debe llevar a cabo un estudio de caso. Y bueno, aquí Vicky me plantea la cuestión de que pues ella ya lo había visto y le parecía que estaba bien redactado y pues voy a decirles qué cosas son las básicas y con qué cosas luego se confunden y no se está haciendo un estudio de caso. Primero, el estudio de caso debe ser el texto y pues el texto tiene que llevar todas las cuestiones que les manejé anteriormente. Se pueden agregar imágenes en ocasiones. Si lo están observando, aquí está el texto. Y el texto es un texto de tercera vuelta que dice, los dinosaurios murieron por falta de luz solar. Es un texto que obviamente trata cuestiones de biología. Luego, posteriormente a la elaboración del texto, debemos tomar en cuenta algo importante, que es lo siguiente. Bueno, hice un aumento del tamaño para que observaran. Lo que se debe tomar en cuenta es que se deben hacer preguntas guía. ¿Preguntas guía para qué? Para que nosotros atendamos y orientemos la investigación de los alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden leer el texto, sugerir un problema o creer que el problema que nosotros estamos pretendiendo que ellos analicen es este, pero puede ser que en realidad estamos buscando otra cosa en ellos. Entonces, para lograr orientar la investigación se sugiere que se hagan preguntas guía, como son las que están aquí. Y finalmente, pues hay que dar o pedirles que nos entreguen evidencia de que estuvieron realizando la investigación, de que hicieron análisis de la información, y pues se puede entregar un ensayo, un trabajo escrito, se puede entregar una maqueta, ahí la forma en la cual ellos puedan exponer o dar pie a que nosotros veamos si están aprendiendo o no, es variada, eso ya depende de cada quien. Lo importante es que haya un instrumento de evaluación, una rúbrica, una lista de cotejo. Y pues también se sugiere que si estamos dando textos escritos, pues para darle validez a que los alumnos en realidad están aprendiendo y que eso no es copia de internet o que lo mandaron a hacer, pues que dicho texto se exponga en una mesa de discusión con otros maestros y ya de cierta forma se le daría validez. Y bueno, también se sugiere que pues se den las especificaciones de lo que nosotros le estamos pidiendo, ya sea si es el ensayo, lo que se va a evaluar en la rúbrica, si por ejemplo la bibliografía debe estar fundamentada en formato APA, todo eso es importante retomarlo. Y bueno, aquí está. Y tenemos otro ejemplo, que es la producción de hormonas en el páncreas, y nuevamente aquí está el texto. Espero si lo vean. Y de nuevo, se hace la propuesta de forma de trabajo. Les repito, no es necesariamente utilizar un formato para el estudio del caso. Lo importante aquí es que se dé el texto narrativo, se analice, se discuta y se generen conclusiones. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla de que el texto que se les da se analiza primero, luego entre los alumnos lo discuten, resuelven una serie de preguntas que están aquí y finalmente se entrega un trabajo escrito. Entonces, a lo que voy con todo esto, con los estudios de caso, es que el estudio de caso no es nada más ponerle el problema de cualquier tipo, no solamente matemático, puede ser un problema de un experimento, de física, de química, de biología, etcétera, y que el alumno a continuación, después de que se les puso el problema,
diga, ah, pues la respuesta es 200 kilómetros, son 3 toneladas, 37 grados Fahrenheit, etcétera. Eso no es un estudio de caso, simplemente ni siquiera se puede plantear como una estrategia porque no llevó sus pasos. Simplemente es el planteamiento de un problema, ni siquiera es ABP, y pues una solución. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de cuestiones, pues no estamos ni haciendo ABP ni estudio de casos. Y bueno, esto es importante que igual, si lo quieren retomar, pues les puedo enviar por el correo el formato que les estoy mostrando de cómo se podría hacer un estudio de caso. Incluso hay artículos que les puedo proporcionar. Hay bastante bibliografía sobre cómo hacer estudios de caso. Y bueno, ya nada más para concluir. El estudio de caso y el aprendizaje basado en problemas son estrategias que, como les comentaba en los antecedentes, pues ya se han utilizado en múltiples veces. En mi caso, yo hice una intervención didáctica con alumnos de CCH hace unos 4 años y bueno, al final tuve distintos resultados. Y bueno, estos alumnos eran alumnos de biología, cursaban el 6º semestre. Cuando se aplicaron los instrumentos de evaluación correspondientes, observé algo que es de notar y que muchas veces pues uno dice es que las estrategias tales no sirven porque pues no observé aparentemente nada. Y bueno, ¿qué es eso a lo que me refiero? Yo les planteé un cuestionario pretest, o sea, antes de y posteriormente a la estrategia didáctica. En las preguntas de opción múltiple, pues pareciera que no hay diferencias entre lo que sabían antes y lo que sabían después, si es que ustedes están observando las gráficas en las 5 primeras preguntas. Pero si yo analizo las preguntas abiertas, que son las preguntas siguientes, veo como si hay cambios significativos entre el antes y el después. ¿Por qué? Porque en las primeras preguntas, al ser preguntas cerradas, pues no puedo observar las opiniones de los alumnos, pero en las preguntas abiertas veo que los alumnos antes de la aplicación del ABP tenían muchas ideas, muchas de ellas eran errores conceptuales, eran ideas vagas sobre qué era, por ejemplo, la biodiversidad de México. Pero posteriormente a la aplicación del ABP se ve cómo esas ideas pasaron de ser ideas inconcisas, poco precisas, a ideas más concernientes a lo que es el concepto en sí. Entonces, esos cambios los podemos observar sobre todo cuando vemos, por ejemplo, cómo expone un alumno sobre el tema, sobre una respuesta que haya escrito de manera, bueno, en una pregunta abierta. Y bueno, eso lo observé sobre todo en las preguntas que eran de índole abierto, esas que tenían que ellos explicar. Entonces vemos, por ejemplo, en esta pregunta, la 9 dice, conservación in situ en el pretest, o sea, antes de la aplicación, pues muchos no tenían idea, pero finalmente, posterior a la aplicación, vemos cómo están dando un concepto ellos, la mayoría de ellos, de lo que es la conservación in situ. Y también con relación a un cuestionario de opinión que yo apliqué, vi sobre todo que se promovió algo y que es importante en el aprendizaje significativo en la memoria a largo plazo, que es la motivación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos se sintió motivado durante la realización de la estrategia y muchos mencionaron sobre todo que pues nunca habían trabajado con esas estrategias didácticas que casi siempre pues los maestros se dedicaban a explicar. Luego, también otra situación que se observa ahí es que el método usado en clase pues tuvo respuestas positivas, de lo mismo que creen los alumnos que pues son dinámicas, que no los hacen que se aburran, que estén motivados, etcétera. Y finalmente, en la cuestión concerniente a si ellos creen que aprendieron, la mayoría responden de igual forma que sí. Y eso es por lo que les había comentado anteriormente. Entonces, lo que quisiera nada más mencionar para concluir, estas estrategias didácticas
se pueden aplicar, pero hay que tener en cuenta el contexto. Sé que tal vez muchos ahorita estén pensando, bueno, es que los alumnos de la preparatoria 24, la conducta, esta situación, X situación, pues simplemente no se puede aplicar, pero no creo que así sean en todos los casos. Yo he aplicado ABP y estudio de casos en grupos y sí ha costado trabajo, pero de verdad que se ve el cambio entre el antes y el después. Entonces, cada quien puede retomar las ideas que les di, cada quien, si tiene interés en que posteriormente le apoyen esta cuestión, pues con gusto les puedo ayudar. Pero ya es cuestión de una reflexión de nosotros mismos, de que reflexionemos nuestras estrategias, el tipo de alumnos que tenemos y ver qué tipo de estrategias podemos utilizar. Y pues si es el caso, incluir en estas estrategias al ABP y al estudio de casos. Y pues nosotros también, cada quien le va a dar su propia variante, porque pues como les comenté, son métodos que pues son flexibles. La base aquí es resolución de problemas del contexto de la vida cotidiana de los alumnos. Y bueno, eso sería todo por el momento. Y pues les agradezco la atención de los compañeros y espero que les haya interesado y les haya gustado la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro, por esta brillante explicación que nos acaba de dar. De verdad, muchísimas gracias. Esta información es importante, es bueno que nos sigamos actualizando en estos momentos. Ya están ahí poniendo los compañeros los agradecimientos. Quisiera saber, maestros, si hay preguntas para que podamos, para que el maestro pues tenga bien contestárnoslas, algún comentario con respecto al tema que el profesor acaba de exponer. Mire, maestro, ahí vamos con las gracias, con las felicitaciones, maestro Alejandro. Gracias. Bueno, maestro, doctor, quiero hacer un comentario. Perdón, doctor. Sí, quiero hacer un comentario. Adelante, doctor. Sí, primero felicitar a nuestro ponente, se metió en un tema difícil y pues comentar que en el caso de la enfermedad de Alzheimer es un caso complicado, puesto que todavía hoy en día no tenemos un tratamiento completo, los pacientes siguen con grandes pérdidas. Primero, como lo mencionaba él, por el problema de unión entre las neuronas, pero posteriormente se depositan ahí vitaminas beta y delta que van a ser neurotóxicas para las toxinas y al paso del tiempo la corteza se va haciendo menos, o sea, se va destruyendo. Por eso los pacientes van olvidando las cosas que pasaron primero y van quedando los recuerdos finales. Lo último que ellos pierden es el conocimiento de su infancia. Es una tristeza ese asunto. Y por el lado del asunto de los conocimientos significativos, tenemos neuronas iniciales que son, como lo dijo él, cuando das la información y la tomas, el alumno se queda en ese momento con la información. Le preguntamos al alumno si le queda claro y él menciona sí, perfectamente claro. Pasan 8 días y le vuelves a preguntar exactamente lo mismo al mismo alumno y ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque no fue, como se menciona, significativo para él. ¿Esto qué quiere decir? Que no llegó a la segunda parte de las neuronas, todos quedan en la neurona inicial. Esto viene siendo como si yo trabajo en una computadora y toda la información queda en mi computadora en el escritorio y si yo no le doy guardar, la información se va a perder. Cuando es significativa, esa información penetra la segunda neurona, tercera, etcétera, se hace la sinapsis y la información queda en varias neuronas, de modo que cuando ese alumno se le solicita la información, él lo recuerda y esto es lo que buscamos, que signifique algo para él, para que vaya penetrando a diferentes neuronas y la información quede ahí. Es el comentario que quiero hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra participación, maestros?
Yo, maestra Vicky, si me lo permite. Sí, Gaby, adelante. Felicitar al profesor Alejandro. Yo he tenido la fortuna de trabajar con él y la empatía que logra a través de esas dinámicas que al parecer pudieran ser un poco superficiales, hacen que posteriormente los chicos den un rendimiento con un gran entusiasmo. Entonces, creo que es muy importante porque al adolescente hay que tenerle una psicología muy especial. Entonces, creo que el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos no se podrían lograr si primero no se logra esa empatía con los alumnos, cosa que a mí, en lo personal, con los grupos que yo trabajo, siempre hay excelentes resultados con el profesor Alejandro. Ese es mi comentario y buenas tardes. Muchas gracias, maestra Gaby. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Bien, pues si no hubiera más, maestro Alejandro, pues agradecerle por esta brillante explicación que nos acaba de dar sobre el tema, cómo lograr el aprendizaje significativo a través de el ABP y del estudio de caso. Y pues bien, a nombre de mi compañero del director, el profesor Leodoro Caneda Villa, de mi compañera la maestra Guadalupe Mayela Galván, pues darles las gracias a nombre de mis compañeros directivos. Gracias, maestro, por su dedicación, gracias por su tiempo, gracias por su compromiso, por haber compartido con todos los docentes de la preparatoria 24, pues esta ponencia queda pendiente, el hecho de darle más adelante, ya cuando nos incorporemos, pues una constancia firmada por nuestro director para en reconocimiento a esta videoconferencia. De verdad, muchas gracias, maestro. Gracias. A usted, maestro. Gracias. Voy a pasar la asistencia. Gracias, maestro Alejandro. Gracias, Al contrario, maestra. Alex. Muchas gracias, Alex, por compartir tus conocimientos con nosotros. Felicidades, Alex. Buena exposición. Gracias a ustedes, al contrario. Que estén bien. Gracias, maestro Tamayo. Me permiten, vamos a pasar la asistencia y posterior al pase de la asistencia les voy a hacer algunos comentarios para que no se desconecten. Ya nos queda poco tiempo. Gracias, maestro Víctor. Y si me permiten, al final me dicen si a alguien no nombré para anexarlo. Está la maestra Alejandra Aguilar, maestra Aide Bravo, Alan, maestro Alberto Hernández, Alejandro Estrada, Alondra Jiménez, ¿me ayuda? ¿Quién es Alondra Jiménez? La maestra América, Ana Karen, Ana Laura, maestra Ana María Torres, Andy, Araceli Linares, Berenice Silva, Blanca Estela, Brenda Martínez, la maestra Briseida, Carlos Rodríguez, Carolina Sánchez, Cassandra, maestra Celia, profesor Toski, Eder, Lalo Arroyo, Eli, profesor Eloy, Elsie, Marco Herrera, Heréndira, Erika Galván, Ernesto Bonales, maestra Fabiola Calva, Giovanni, Gerardo Delgado, Gerardo Mandujano, Gilberto, Guadalupe Montserrat, Guille, Selene. Ok, gracias, maestra Selene. Guille, Gustavo Guerra, maestro Irán Cuauhtémoc, Ivonne María del Rosario, Jaime, Jairo, maestro Javier Granados, Javier Hernández, Jessica Guadalupe, Jessica Sandoval, el profesor Jesús Treto, doctor Matus, profesor Bernardo, Lalo, José Juan, profesor Andrés Cifuentes, Juan Cerón, profesora Úrsula, Junior, Kenia, Anaís, Laurita Camacho, Laura Molina, Leti, profesora Gaby, Luis Alberto Morán, Liz, Lulu Córdoba, Elena Villegas, Marco Hernández, Manuel Quesada, Marco Barrios, Marco Robero, Elena Diego, Male, Xochil, Mariana, Maribel, Mari Carmen Moro, Mario, Marlene, Marta Sotelo, Martín Alvarado, Mari Carmen Ortuño, Mayra, Miguel Gómez, Miriam, Montserrat Ramírez,
Norma Araceli, Norma Epifanio, Norma Frías, Norma Berenice, Olivia, Oscar Diego, Oscar García, maestro Pablito, maestra Pamela, Sandy Tapia, Pati Padilla, Paulina, Perla Yadira, Rafa Cervantes, profe Ramón, Ricardo Muñoz, profesora Rita, Rosa Melinda, Roxana, Rubí, Sandra Serrano, profesor Carro, Soledad Tapia, Valente Andrade, Valente Vázquez, Verónica Diego, Vianey, Víctor Ortiz, Xiomara, Alejandra Mendieta, Alma Dulce, Carlos Alberto Santana, Diana Alejandra, Fati, Gerardo Maragón, Ivonne Cervera, maestro Barrales, maestra Amaranto, Mayeli, Rubí, maestro Salvador, Sandra Guadalupe, Maguito, José Luis Hernández, Lulú Domínguez y Ricardo Acevedo. Maestros, ¿me faltó alguien por mencionar? Ok, maestros, pues, si no me falta entonces nadie, pues vamos a pasar, esta ya es nuestra lista de asistencia. Les recuerdo que este listado de asistencia de las videoconferencias es el que se va a tomar en cuenta para las asistencias que se van a reportar, valga la redundancia, en el reporte de inasistencias de estos meses, de marzo, abril y mayo. Entonces hay que estar pendientes. Los puntos a tratar, maestros, son rápidos. Yo vi que ya tienen algunos clase. Entonces, maestros, lo primero es, les vuelvo a reiterar, maestros, por favor, eviten, Mari Carmen Martínez, la anoto, maestra. Mari Carmen Martínez. Gracias. Anotada, maestra, y gracias. Maestros, eviten, por favor, dejar trabajos excesivos. Les vuelvo a comentar, y bueno, lo acaba de mencionar el maestro, Alejandro Estrada, y comentarles, maestros, la situación que estamos viviendo sí es estresante para todos por todo lo que hemos estado sabiendo, pero creo que se vuelve más alarmante cuando sabemos que la enfermedad pues está viendo como cada vez más, más cercano, donde ya estamos oyendo el caso de compañeros docentes han fallecido a causa de esta enfermedad. Entonces, tengamos presente todo lo que estamos viviendo aunado a la situación económica que se está agravando en varios sectores, de los cuales forman parte los padres de familia de la escuela, de nuestros alumnos. Entonces, maestros, hay que dejar actividades, pero sean conscientes, porque sigue habiendo quejas de maestros que están dejando excesivos trabajos. Considérenlo, por favor, coméntenlo con los orientadores, y aunado a que, bueno, por ahí ya varios están haciendo, buscando las maneras de poder contactar a los alumnos. Maestros, muchas gracias. Pero chequen el hecho de poder estar en la plataforma, la situación de poder recibir los trabajos vía correo, imágenes por WhatsApp, pónganse de acuerdo con orientadores, maestros, y la otra, vean las entregas, den tiempo suficiente para que los alumnos puedan realizar la entrega, ya que en algunos casos nos están comentando. ¿Sí me oyen, maestros? ¿Me pueden poner mensajito si sí me oyen? Sí, ok, muchas gracias, maestros. Gracias, Liz, Cassandra, maestra Pamela, muchas gracias. No pidan los trabajos tan apresurados, maestros. Ya he platicado con algunos de ustedes, compañeros docentes. Muchas gracias, maestros. Con este respecto, sean mesurados con las actividades que están solicitando. No es que no dejen trabajos, como nos menciona nuestra maestra Mendieta. No, maestra. Nada más que hay que checar que no dejemos tanto trabajo. O sea, seamos conscientes, seamos considerados con nuestros alumnos en el trabajo que les estamos dejando.
en la situación, en el trabajo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestros. Miren, estaría bien comentar las áreas en las que se dice, yo creo que sí, maestros, pero he hablado con ustedes y seguiré hablando de manera personal en las cuales tengo conocimiento por medio de orientadores, por medio de padres de familia, y me parece que lo más correcto es hablarlo directamente con quien corresponde, de hacerlo de manera general, maestros, para que todos estemos en conocimiento. De hecho, les recuerdo, la sesión antepasada se formó un comité de honor y justicia que va a revisar todos estos casos cuando nos incorporemos nuevamente a nuestras actividades. Entonces, les recuerdo nada más, maestros, sean conscientes en la carga de trabajo que están dejando, sean mesurados, y en cuanto a las entregas, por favor, den tiempos suficientes. Ya a los orientadores se les va a pedir, bueno, ya estamos en comunicación con ellos, para que contacten a la mayoría de los alumnos, o bien que les manifiesten a ustedes con quién ha habido problemáticas o quién tiene situaciones de problemas con la economía, por aquello del internet y todo eso. Entonces, maestros, nuevamente apelamos a su sensibilidad y la situación que estamos viviendo como país, como estado, como municipio, daños o de la zona céntrica. Entonces está fuerte esta situación. Tomemos en cuenta, por favor, eso. Ya si insisten, pues entonces tendré que hablar de manera directa nuevamente con algunos de ustedes, maestros, pero espero que con esta recomendación que les estoy haciendo, esta solicitud que estoy haciendo, y sería pues también a nombre de mis compañeros directivos que están en la misma sintonía, seamos conscientes con nuestros alumnos, maestros. Por otro lado, para tengan ya listas sus calificaciones, maestros, porque de un momento a otro nos van a solicitar la entrega de calificaciones. La forma en cómo se va a dar, ya nos estará comentando la profesora Mayela, de hecho ya me adelantó algo, pero prefiero que mejor nos dé bien las indicaciones nuestra compañera, la secretaria escolar, para que tengamos ya la información precisa y yo no los confunda en nada. Ya me adelantó algo, pero sí les puedo decir, tengan ya las calificaciones, porque en cualquier momento nos las van a solicitar. Entonces, eso es para que lo tengamos, ya estemos trabajando en ello. Ahora, enviar actividades del mes. Maestros, ya desde la sesión antepasada, les dije que tengan, que se pongan de acuerdo entre ustedes, como academia. A ver, permítanme un momento, es que vi aquí un comentario que me pareció interesante. Tenemos que tomar en cuenta que no son clases presenciales, les está costando trabajo a nuestros alumnos adaptarse, tener un ritmo de trabajo en casa, no contando lo que comentas, la parte económica. Dejar actividades no muy complejas. Es un comentario de nuestra compañera Laura Molina, y sí, efectivamente, maestra, como usted bien lo dice, esta dinámica de trabajo a distancia y virtual es nueva para todos. Digo, quizás algunos ya habíamos tenido acercamiento con plataformas a distancia, pero pues no como de una manera como ahora, que fue muy apresurado. Entonces, tanto ustedes como nosotros, vamos tenemos que adaptarnos. De hecho, creo que ya estamos trabajando en ello, y sean considerados. Es algo que es nuevo también para nuestros alumnos, nuevo para nosotros, y entonces tenemos que ser flexibles. En cuanto a la situación de los exámenes para poder evaluar, maestros, no veo que sea factible dado las circunstancias en las que estamos trabajando. Como bien ustedes lo comentan, como lo acaban de comentar, es algo complejo poder realizar las entregas, poder llevar un seguimiento, como cuando estamos en clase. Entonces, maestros, querer evaluar por medio de un examen, la verdad no lo veo factible, no lo recomiendo, les pediría que lo eviten, y que en todo caso, maestros, exacto, tenemos alumnos que, perdón por interrumpir, pero tenemos alumnos que están en comunidades rurales. Aquí en Naucalpan tenemos 2 comunidades rurales que son Chimalpa y Tepatlasco.
Y en el caso de Chimalpa, aunque no lo crean, hay lugares donde todavía les hace falta luz, en donde todavía les falta que llegue por completo el internet. Entonces, imagínense, si tenemos mucha comunidad de Chimalpa, de Tepatlasco creo que tenemos poca, pero de Chimalpa sí. Entonces, imagínense si nuestros alumnos viven en unas condiciones muy humildes y todavía por causa de la misma zona no tienen el internet, no tienen estas herramientas, pero por la misma zona, pues imagínense si todavía les decimos que los vamos a evaluar por examen, pues los vamos a poner mal a nuestros jóvenes. Entonces, yo les recomiendo, les solicito que las evaluaciones sean con su evaluación continua. Antes de salir de clases, ustedes, maestros, tuvieron contacto con nuestros alumnos, ya dieron los de MEPEO, ya dieron una primera evaluación, tenemos tenemos ya conocimiento de nuestros alumnos, hemos estado llevando trabajos. Entonces, maestros, por favor, eviten por favor, no hay forma de que se evalúen por medio de exámenes. Utilicen su evaluación continua y por medio de ella. Ahora, nuestro secretario de Educación y nuestras autoridades han sido muy puntuales y han sido muy precisos en decir que no se puede afectar a nuestros alumnos en la situación. Entonces, ahí ya está entre líneas, maestros. Por favor, no estén preguntando qué tope tenemos de reprobados, porque el secretario fue muy claro, fue directo y dijo, no podemos afectar a nuestros alumnos por falta de tecnología. Entonces, ahí está el mensaje, maestros. No vuelvan a preguntar de verdad que si hay un tope, que qué porcentaje, porque me parece que el mensaje es clarísimo. No podemos afectar a ningún alumno. Entonces, espero que les quede claro, maestros. Eso es por el lado de los trabajos. Miren, maestros, si se les pone el 6, vemos, por favor, permítanme poder hablar tanto con el profesor Leodoro, junto con la maestra Mayela, y que acordemos, pero pues si no los vamos a afectar, pues yo creo que un 6 también sería una manera de afectarles. Pero permítanme, porque esta situación pues compete con todos y compete con mis compañeros directivos también, y para poder dar ya las líneas generales. Mientras tanto, utilicen la evaluación continua y de verdad, definitivamente quien haya considerado evaluar por medio de examen, maestros, no es la manera. Hay muchas otras estrategias, como bien lo acaba de mencionar nuestro compañero Gerardo Dávila, para poder evaluar. Repito, el mensaje de nuestro secretario fue clarísimo, no podemos afectar de ninguna manera a nuestros alumnos. Entonces, esto es por el lado de las calificaciones. Maestros, ya desde el lunes les dije que acuerden entre ustedes y entre academias las actividades que se van a desarrollar en el mes de mayo. Maestros, les pido que por favor el día lunes próximo 27 me envíen las actividades académicas que se van a estar desarrollando nuestros alumnos, ya sea por plataforma, que van a enviar por plataforma, por correo electrónico o bien por WhatsApp. Así como cuando salimos del periodo de contingencia, que hicieron favor de enviar, que sí me enviaron todos sus informes en el mismo formato, maestros. Es el formato de seguimiento en el que ya me enviaron, en ese mismo formato que iban poniendo la materia, las actividades a realizar, el producto y la forma de seguimiento. En el que ustedes me dieron, yo ya fui corrigiendo, sé que muchos de ustedes están en Classroom, algunos están en Schoology, en Moodle, y ya les fui ahí yo anexando a manera de actualizarlo. Por favor, el día lunes a más tardar, necesito que envíen al correo y si pueden, de probabilidad me enviaron, pero envíenmelo por favor en el formato, en el formato anexo 2 de seguimiento. Sí puedo reenviar el formato nuevamente, claro que sí se los envío en un rato más. Por correo, se los hago llegar. Entonces, las actividades, por favor, por semana, maestros.
ahí sean considerados y pacten. Ustedes tienen grupos de WhatsApp para ponerse de acuerdo. Entonces, cualquier duda, ya saben, estoy en el WhatsApp. Entonces, lo espero y ya les voy diciendo quién me hace falta, y ya he estado contactando también a presidentes de academia. Por otro lado, agradecerles, maestros, les solicité desde la sesión pasada, las evidencias nos las envíen me las envíen en un Word al final del día. Eso me hace más fácil para mí poder manejar las evidencias. Entonces, les agradezco a quienes ya empezaron a enviármelas en Word, maestra Úrsula, maestra Ana Laura, Laurita, Kenia, maestra Maribel, Elsie, Male, Xochitl, Vianey, maestra Ana María, Fabiola, Alejandro Estrada, maestra Araceli Linares, Marco Hernández, Rita Pucheta, Lulu Córdoba, Elena Villegas y Andy, ya me empezaron a enviar las evidencias por Word. De verdad se los agradezco mucho porque eso a mí me facilita mucho el poder hacer los informes, y por ahí hay compañeros que me están mandando las evidencias, pero a modo de imágenes. Les solicitaría que lo hagan al final del día en un Word, peguen todas las imágenes, y eso a mí me permite tener mejor, poder manejar mejor estas evidencias para los informes. Entonces se los solicito nuevamente. Y ya les estaremos, sí, maestra Blanquita también ya me las envió, la agenda de la próxima semana ya se las estaremos enviando, ya sea el día viernes o el día, o el fin de semana. Les recuerdo que antes de que se envíe, esta agenda está revisada, supervisada por y acordada con el maestro Leodoro, pero sí les adelanto que la próxima semana las videoconferencias van a ser jueves, martes y jueves, y les recuerdo les comento nuevamente, que ya está agendado con la Universidad Albert Einstein, que es quien nos va a dar la ponencia el próximo día martes. Estas se las estaré haciendo llegar tan pronto como ya, de hecho yo la acordé con el profesor Leodoro, tan pronto como él ya la autorice, se les envía a ustedes. Y les recuerdo que las evidencias de trabajo las tienen que enviar de la próxima semana, lunes y martes, porque el día martes tengo que estar entregando el informe de actividades que estamos desarrollando. Estos son todos los puntos que tenemos que tratar. Maestros, si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿No? Bueno, maestros, si fuera ese el caso, pues doy por cerrada esta sesión de trabajo. Nuevamente, como siempre les digo, no me despido, seguimos en contacto vía WhatsApp. Muchas gracias a ustedes, maestros, por su puntualidad. Gracias porque a distancia Prepa 24 sigue trabajando. Gracias por el compromiso de todos. Pues si fuera ese el caso, no me despido, sigo vía WhatsApp, vía telefónica, nos seguimos comunicando. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias nuevamente, maestro Alejandro, por su brillante exposición. Le agradezco, y pues a nombre de mis compañeros directivos, el profesor Leodoro Caneda Villa, mi compañera la secretaria escolar, la maestra Guadalupe Guadalupe Mayela Galván Castañeda, y a nombre de una servidora, pues agradecerles su asistencia a esta videoconferencia muy provechosa. Que tengan todos una excelente tarde y no nos despedimos, seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos, maestros. Hasta luego. Buena tarde.